de la reforma, así que para eso vamos a estar hablando con Julio César Rivera. Hola Julio César, ¿cómo estás? Te saluda Franco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, estamos hablando acá, discutiendo con los compañeros de la reforma, ¿no?, del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, a ver, ese es un tema muy extenso. En primer lugar diría que lo primero que hay que destacar es que la reforma la redacción del nuevo Código Civil y Comercial era una vieja aspiración en la Argentina. Los trabajos empezaron en realidad en el año 87, hubo un proyecto en el año 98, etcétera, con lo cual, digamos, era una cosa que ya venía muy trabajada, había muchos antecedentes. Se puede discutir si era conveniente hacer una reforma parcial o una reforma total, pero la verdad es que creo que en general, digamos, todo era necesario modernizar la legislación de derecho privado en nuestro país, y en ese sentido el nuevo Código Civil y Comercial es un aporte importante. Y vos formas parte del estudio Rivera y Asociados. ¿En qué se especializa este estudio? Nosotros hacemos básicamente derecho comercial, arbitraje comercial internacional, derecho comercial internacional y concursos y reestructuraciones. Tenía entendido también que eran especialistas en el derecho a la insolvencia. Insolvencia, sí, concursos, exactamente, sí, sí. ¿Y cuál es el objetivo que tiene de este estudio? Obviamente, digamos, nuestro expertise hoy en día está centrado básicamente en el derecho comercial internacional, lo que se llama el derecho a los negocios. Asesoramos empresas y, bueno, litigamos mucho en el ámbito del arbitraje internacional, y ahora en la insolvencia también, como siempre, digamos, es una área de expertise nuestro desde siempre, aunque en los últimos años no ha habido, digamos, grandes concursos, no ha habido grandes compañías que estuvieran en proceso de insolvencia, pero bueno, siempre asesoramos mucho en ese área también. Y bueno, la reforma de la que estábamos hablando, del Código Civil y Comercial, trajo algunas polémicas, por este simple hecho de la reforma siempre trae algunas polémicas. ¿Cuáles podés contar que son las más importantes o las más debatidas después de la reforma? Bueno, a ver, yo diría que hay dos grandes campos, el derecho patrimonial y el derecho de familia. En el derecho patrimonial no hay grandes cambios, más bien yo diría que la reforma es bastante conservadora, porque no es un ámbito en el cual pueda haber grandes cambios. Hay un derecho más moderno, más probablemente más adecuado a los tiempos que corren, con algunos contratos nuevos, se incorpora el fideicomiso, la franquicia, la concesión, la distribución, se modernizó un poquito la ley de sociedades, etcétera. Donde hay cambios muy importantes es en el derecho de la familia y de las personas. Se discutió mucho sobre el comienzo de la existencia de la persona, si debía mantenerse el sistema del código que considera que comienza con la concepción, sí, o si había que hacer alguna distinción con respecto a el caso de la fecundación in vitro. Esto es, si el embrión fecundado in vitro merecía o no la consideración de persona, que en definitiva el código no toma una posición y lo deja deferido a lo que diga la ley especial el día de mañana. Después otro tema, que hay una renovación muy importante en el ámbito de la capacidad de los menores, porque digamos, en función de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que incorpora, digamos, algunos criterios como el del grado de madurez suficiente y el derecho del niño a participar en las decisiones que le conciernen, bueno, amplía considerablemente la posibilidad de los menores de participar justamente en todas las decisiones que le conciernen, tanto desde el punto de vista patrimonial como extrapatrimonial. Y en el ámbito del derecho de familia, bueno, hay algunas novedades muy importantes, que el divorcio hoy en día no tiene ninguna causa, es decir, no es necesario invocar una causa para divorciarse, ni es necesario esperar un plazo determinado de duración del matrimonio para poder divorciarse, y que, bueno, hoy en día, cuando un matrimonio se divorcia, el divorcio se decreta casi inmediatamente, y después se discuten eventualmente los temas patrimoniales o de tenencia de los hijos, etcétera, y bueno, eso tiene, digamos, algunas ventajas y algunas desventajas, y un tema que ha dado lugar también a mucha controversia es el tema de lo que se llama la unión convivencial, que antes conocíamos comúnmente como concubinato, es decir, la unión libre de dos personas,
que a partir de este código tiene siempre ciertos efectos jurídicos, o sea que puede generar derechos sobre la vivienda en la cual vivía la pareja, inclusive derecho a alguna, digamos, alguna prestación compensatoria en el caso de separación o ruptura de la pareja, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que en el concubinato haya ni bienes gananciales ni derecho hereditario. Estas son las grandes diferencias entre la unión convivencial y el matrimonio, ¿no? Pero bueno, es evidentemente en el derecho de familia donde ha habido cambios más importantes. Sí, esto que vos último estabas diciendo, lo estamos leyendo acá, que decía que la ley reconoce derechos a las personas, aunque no certifiquen el hecho de la convivencia ni firmen ningún acuerdo, pero no participan, por así decirlo, estos derechos, los derechos patrimoniales ni de herencia. Exactamente, no hay ni herencia ni bienes gananciales. Hola Julio César, te saluda Agustín Juárez, mucho gusto. ¿Qué tal, Agustín? Encantado. Bueno, para que me explique más o menos, yo estuve leyendo un poco, ¿qué significa esto del cuidado personal compartido luego de la ruptura de la pareja? Bueno, ese es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo. Ya había alguna jurisprudencia. Lo que quiere decir es que la guarda de los menores, sí. O la tenencia de los menores, antes cuando, digamos, se disolvía un matrimonio por divorcio, la tenencia del menor era asignado a uno de los padres. Hasta los 5 años había una preferencia de la madre, después bueno, eso se fue superando. Pero, digamos, hoy en día, lo que trata la ley es de que ninguno de los padres se desentienda del cuidado del menor y a la vez de evitar las disputas entre los padres sobre quién tiene al menor, y entonces que exista esto que se llama cuidado personal, que antes era la tenencia del menor, que sea compartida entre ambos padres, es decir, que ambos tengan la responsabilidad de cuidar al menor. Claro, es una solución, que puede imponerse, o establecerse en algunos casos, que exige ciertas condiciones, por ejemplo, que los padres vivan más o menos cerca, que tengan tiempo de ocuparse de los hijos, en fin, porque el chico no puede estar 3 días en una casa y 3 días en la otra, etcétera. Con lo cual hay que, exige, una mucha buena voluntad por parte de los padres para que esto funcione en la práctica y siempre privilegiando, por supuesto, el interés del menor, que es el que debe prevalecer. Claro, y en esto del divorcio es cuando aparece, bueno, hoy en día está apareciendo más a menudo la figura del abogado del niño. Si me puedes explicar esto. ¿Qué papel cumple este abogado? Bueno, el abogado del niño en realidad ya existía en nuestro derecho, claro, porque estaba establecido en la ley de derechos del niño, que puso en ejercicio, en actividad en la Argentina, a la denominada Convención Internacional de Derechos del Niño. Con lo cual ya hay, experiencia que se ha ido ganando en los últimos años. Esto es que en oportunidades en los cuales el niño puede tener intereses singulares, particulares, que pueden ser distintos, no necesariamente contradictorios, pero sí razonablemente que pueden ser distintos del de los padres, entonces puede el niño actuar en el proceso con su propio abogado. Bueno, y otra de las claves que estamos acá leyendo del nuevo código y relacionándolo con esto de los niños es el tema de los nombres. Esta semana se hizo bastante conocido el caso de el hombre hincha de Racing que le puso a su hija Francisca Lacadet del Piero, creo que era el nombre completo. ¿Qué tipo de nombres se pueden poner, o mejor dicho, cuáles directamente se sigue sin poder ponérsele a los chicos? Bueno, a ver, en esto... Nosotros aclaramos de acá que nos pareció una locura, aunque yo soy hincha de Racing, me pareció una locura lo que hizo ese hombre con su pobre hija. Esto, yo me acuerdo siempre, en el Uruguay siempre existió la libertad absoluta para poner el nombre, sí. Y yo me acuerdo de cuando Peñarol ganó una vez la Copa Libertadores, un padre le puso a su hijo el equipo completo de Peñarol. El problema es que el arquero era Mazurkiewicz. Estaba muy enfermo. Porque son mucho más chicos que yo, pero efectivamente fue así. Bueno, en realidad hoy en día prácticamente puede ponerse cualquier nombre, porque no hay, la única limitación que pone la ley es que no pueden ponerse nombres extravagantes.
Sí. Este sería el caso, Sí. el que usted ha mencionado. No, porque el que usted ha mencionado recién sería un caso en el cual el registro civil realmente podría perfectamente haberse negado a establecer ese nombre. Como el otro día leí en un diario que en Córdoba le pusieron, o en Córdoba, en Santa Fe, le pusieron Lucifer a un chico. Sí, sí, también. La verdad es que después esto se convierte en un castigo para el pobre chico durante toda su niñez y durante toda su vida, ¿no? Con lo cual, digamos, la limitación es esa, que el nombre no sea extravagante. Bueno, después queda a criterio de la autoridad administrativa un poco determinar qué es lo extravagante y qué no lo es. Y queda también a criterio de los padres tratar de no ser malos con sus hijos y con el futuro, claro, con el futuro de los hijos, que pobres hijos, la verdad que tener esos nombres no están muy copados. No, y bueno, acá también estamos leyendo el hecho de derecho a la imagen, que dice que la persona es inviolable y debe respetarse su dignidad, y que no se puede captar o reproducir la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento. Algo que es medio complicado en este momento del hecho de WhatsApp, de las redes sociales, de que es todo más libre y no hay tanto control sobre eso. ¿Cómo me podrías explicar esto? Bueno, a ver, eso viene, en realidad en el derecho argentino es muy antiguo, viene de la ley de propiedad intelectual cuando trataba el retrato fotográfico, es una ley de los años 30, y en general se ha considerado siempre digamos, esto está en todos los ordenamientos jurídicos, y en la jurisprudencia argentina es muy prolífica en ese punto. Es decir, la verdad es que cada uno tiene sobre su propia imagen un derecho personalísimo, y por lo tanto puede evitar, digamos, se puede prohibir la captación y la reproducción. Obviamente, si la persona pone su imagen en Facebook o en cualquier otra red social o cosa por el estilo, bueno, está renunciando a ese derecho, por lo menos limitadamente, está disponiendo de él, puede hacerlo. Pero de lo que se trata es de que los medios de difusión, diarios, televisión, etcétera, no capten libremente la imagen de las personas y la difundan sin ninguna precaución. Ustedes habrán visto que es muy frecuente hoy en día, y esto es un dato casi ya uniforme, que cuando aparece una fotografía de alguien en el diario o en la televisión, etcétera, bueno, las personas que son colaterales, que no están vinculadas directamente a la noticia sobre la cual se está informando, aparecen con el rostro tapado o difuminado, de algún modo borroneado, de modo de no permitir su identificación. Esta es una de las, digamos, precauciones que deben adoptar los medios de prensa para no violar el derecho a la imagen de personas que no están vinculadas a la información que se está dando. Una pregunta, algo que yo leí que es la diferencia entre casarse y no casarse, o sea, estar en unión. ¿Hay alguna diferencia en eso, estar casado o no? Bueno, obviamente, sí. A ver, todavía subsisten algunas diferencias. Básicamente, digamos, en el ámbito del derecho patrimonial, la celebración del matrimonio supone que los cónyuges van a constituir un régimen de comunidad de bienes, salvo que opten por el régimen de separación, y además que entre sí van a tener derechos hereditarios, mientras que en la unión convivencial no existe ninguna de estas dos cosas. Y bueno, para ir cerrando, había leído yo una frase de Lorenzetti que hablaba de esta reforma del Código Civil, que decía lo importante no es generarle prejuicios, por así decirlo, a la gente, sino que esto beneficie. Viéndolo, ¿no?, todas estas reformas, y vos desde tu parte, ¿vos qué considerás? ¿Que es algo positivo o algo que no está tan bueno? No, a ver, en general mi opinión, y la he vertido muchas veces por escrito en el último año, ha sido que la reforma es en general positiva. Por supuesto que hay muchas áreas en las cuales las opiniones sobre las soluciones que da la ley son muy personales y dependen de lo que uno considere que debe ser la familia o cómo debe ser tratada la persona. Pero que en general el código es un avance, yo creo que lo es. Es un avance. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Julio César, y por las explicaciones, y confiamos en la buena predisposición de los padres con sus hijos. Efectivamente. Hasta luego. Bueno, mucho gusto, ha sido un placer charlar con ustedes. No, el placer ha sido todo nuestro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.